Pues, Uri, cuando gustes, adelante. Ok, sí. Bueno, esta sesión está encaminada a abordar básicamente el libro, uno de los libros básicos de Lide Gortari, que es Introducción a la Lógica Dialéctica. Eh, la sesión pasada se abordó un pequeño oteo sobre esa cuestión, la producción escrita que es vasta de Lide Gortari. Y bueno, entre ellas se mencionaba esta, ¿no? Introducción a la lógica dialéctica como aquí surge como parte de esa tesis titulada La ciencia de la lógica de 1949-50, que es el primer libro sobre lógica dialéctica que se editó y distribuyó, y esto es importante, en la URSS, bueno, en esa época en la URSS. Es una obra que originalmente estuvo escrita en español y que se tradujo al ruso. Nos dice Eli de Gortari, se publicó en ruso al hacerse la edición soviética en 1959, lo cual habla de la importancia que tuvo este libro, no solamente aquí en México, ¿no? Sino a nivel mundial. Y buena parte de esa producción de la que se nutre esta introducción a la lógica dialéctica de 1956, la edición en español, pues proviene no solo de ciencias de la lógica, sino también de la tesis teoría del juicio y de la inferencia en la lógica dialéctica que el Guattari hizo un año antes. Y por supuesto tiene como cognados a estas cuatro obras que también ya se mencionaban en la sesión pasada. La ciencia en la historia de México, que es una de las obras conocidísimas de él, publicada hasta el 63. Dialéctica de la física, que es citada, por cierto, en esta edición. La lógica general de 1965 y el método dialéctico de 1970. Bueno, todas esas obras publicadas en los 60-70, pero digamos con antecedentes ya desde los años 50, ¿no? Bosquejos, pequeñas introducciones, tesis. Eli de Guattari pues cita, ¿no? Aquí en esta obra. Y lo que vamos a abordar en esta sesión básicamente serán los tres primeros capítulos que son, digamos, la parte fundamental de este libro. Bueno, aquí tenemos en la presentación el resto de obras que se mencionaron en la sesión pasada, que es Ciencia y Conciencia de México, 1767-1783, Métodos de la Ciencia, Conclusiones y Pruebas de la Ciencia, Elementos de Lógica Matemática, Lógica Deductiva y la Deducción y sus contradicciones, Metodología General y Métodos Especiales, la Reforma Universal de Yorio y el Diccionario de la Lógica. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, en cuanto a la introducción a la lógica dialéctica del 56, decía, vamos a mencionar los primeros tres capítulos que son los fundamentales para comprender el resto de temas o tópicos que va a abordar. Básicamente es dominio de la lógica, estructura del conocimiento y las leyes dialécticas. Y es importante referir a esto de las leyes dialécticas porque es, digamos, lo que da título a la obra y es realmente el alcance que tiene esta misma. Y bueno, finalizaremos con un pequeño bosquejo sobre teoría del juicio, la clasificación que nos da Eric de Guattari de 16 tipos de juicio tomadas a partir de las inferencias de Boole. Por supuesto, desde la visión dialéctica y no solamente desde la visión de la lógica formal tradicional, que comprende pues solamente cuatro tipos. Bueno, ¿qué tenemos en cuanto a introducción referida al tópico de la ciencia de la lógica y los dominios o lindes que delimitan nociológicamente este campo? Bueno, hay una posición inicial que es la existencia objetiva de los procesos sobre nuestros conocimientos. Para él, de Guattari, es importante rescatar esta idea de la existencia objetiva concreta, independiente de la conciencia o de las operaciones que el sujeto operatorio disponga con respecto a un objeto de estudio. Esta es una independencia eminentemente ontológica del sujeto, es decir, del anthropos, con respecto a los procesos universales que, bueno, ya veremos, son dialécticos, eminentemente procesuales y dialécticos. Eh,
Esto es importante porque la noción del sujeto ligada al anthropos es una parte de ese todo procesual universal y dialéctico. Por ende, quedan comprendidas no solamente las ciencias duras, sino también las ciencias sociales. Y dentro de las ciencias sociales se establecen conexiones con otro tipo de cierres categoriales que Elie de Guattari señala en un desenvolvimiento dialéctico, en un desenvolvimiento que muestra contradicciones, pero a la vez, por mostrar esas contradicciones, muestra un tipo de sinología específica que une determinados segmentos cualitativos de un cierre nociológico en específico con otro completamente distinto. Bueno, ya veremos esto porque tiene que ver con lo que está aquí, ¿no? La idea del universo objetivo independiente como un lema procesual y que por supuesto está ligada a esta noción del materialismo filosófico de la simple que nada, bueno, las partes constitutivas que forman ese todo no necesariamente están unidas, ¿no? No forman coyunturas específicas ni son contiguas a, es decir, hay una pluralidad de partes que integran ese procedimiento dialéctico, no solamente en su constitución lingüística, sino también en su constitución concreta, que esto es a lo que se refiere. Y bueno, ya llevándolo al término de la nociología, bueno, a los resultados que el científico en el desenvolvimiento de un determinado pensamiento que refleja esos procesos objetivos lleva a cabo, ¿no? Y bueno, esta codeterminación de la existencia objetiva de los procesos sobre los conocimientos es importante señalarla porque es eminentemente el puño materialista de Elie de Guattari. Y bueno, también viene la noción de ciencia que es explicada de esta manera, ¿no? Solamente una explicación objetiva y racional del universo. Lo que es importante tener en cuenta es que el sujeto operatorio someta a prueba estos resultados, lo cual nos lleva a pensar en esta idea del falsacionismo sofisticado que ya abordamos también en sesiones pasadas con Lakatos, donde hay programas de investigación que se someten a prueba resultado y se confirman o no las hipótesis que se obtengan del mismo, ¿no? Aquí habla de una primacía eminentemente ontológica de los procesos objetivos concretos sobre los racionales. Es decir, a priori se identifica la existencia objetiva de algo que en el experimento se prueba o no se prueba, y a partir de ahí se muestra la racionalidad o no de una hipótesis operativa o de una teoría. Y bueno, ello implica la conversión de las conexiones racionales en conocimientos objetivos, que es el reflejo de estas operaciones a nivel de una teoría de conceptos. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí Elie de Guattari entiende que la filosofía es el conocimiento de lo general, es decir, una unidad de todo lo existente, que implica esta contradicción. Y donde se dan formas ancilares, y bueno, aquí yo pregunto que si acaso el tipo de filosofía que se hace es ancilar a la ciencia o la filosofía de la ciencia ancilar a, a los procedimientos experimentales de la ciencia que confirman una teoría. Elie de Guattari parece sugerir que sí, que hay un conocimiento inverso en cuanto que se confirma una teoría y al confirmarse una teoría no solamente se muestra la objetividad de esos procesos, sino la racionalidad de la misma y por tanto los resultados que se obtienen de ella de alguna manera delimitan esos cierres nociológicos que a posteriori la filosofía de la ciencia o la ciencia de la lógica va a emplear. Y bueno, también señala que la estructura de la concepción científica del universo es eminentemente el materialismo dialéctico. Hay una formulación de métodos de investigación de la ciencia que solamente los provee la lógica.
y que la integración teórica y práctica de la vida humana, social e histórica la constituye el llamado materialismo histórico. Y puse entre negritas estos tres aspectos, que es el materialismo dialéctico, la lógica y el materialismo histórico, porque él dice que estos tres no están unidos y que conforman también un campo específico que se ocupa, bueno, de esto, ¿no? Tanto de las estructuras de concepción científica del universo, que sería propiamente la ciencia, es decir, la ciencia es materialismo dialéctico, la lógica, que se ocuparía de los procedimientos metodológicos, para eso es emplear la lógica, y el materialismo histórico, que envuelve los dos anteriores, porque es la integración teórica y práctica de la vida humana, social, histórica, y práctica también en el sentido científico, porque las prácticas científicas tienen una utilidad que es, bueno, siempre señala aquí el concepto de mejoramiento de la sociedad, y que es básicamente el objetivo de la ciencia. Es un procedimiento de mejoramiento que surge además por, bueno, a causa de la ley de la negación, que es lo que veremos eh, más adelante. Bueno, señala que ya decantándose específicamente por el segundo apartado, que es la lógica, que es, por supuesto, de lo que habla el libro, la lógica dialéctica. Bueno, decíamos, se ocupa de estos procedimientos metodológicos o procedimientos de investigación del conocimiento científico, eh, que no constituyen solamente un mero reflejo, un espejo en el pensamiento del sujeto operatorio, en este caso del lógico, de lo que se está haciendo a nivel experimental. Por eso yo cuestionaba, ¿no?, esta idea de las cuestiones ancilares, si debe pensarse así como ancilar o no. La lógica, nos dice, formula las leyes del pensamiento que corresponden al movimiento objetivo de los procesos y lo refleja. Y esto es textual, ¿no? O sea, tomado de Guattari. Nos dice, las relaciones entre las expresiones del conocimiento y las manifestaciones de los procesos conocidos constituyen en parte la materia que va a emplear el lógico dialéctico para confirmar los resultados que ya se obtienen en el plano de las teorías científicas y, bueno, en el seno, obviamente, de los programas de investigación. Y, bueno, también señala la importancia de las leyes de la lógica, una noción importantísima que esclarecen el funcionamiento y la conexión de la realidad objetiva, que yo identifico con la idea de regresos progresos del materialismo filosófico del conocimiento científico, porque hay una suerte de orden o articulación del material adquirido, pero también una negación, una paz de threads que reconstruye por metodologías solicizadoras, reconstituye el conocimiento, en este caso el conocimiento de un objeto universal o objetivo concreto, que por supuesto al pasar por la experimentación, por la práctica, praxis, eh, se obtiene el resultado confirmatorio o no. Por tanto, se puede decir si es racional o no. Adelante. Ya. Gracias. Y por pensamiento, él va a entender la reflexión de los procesos existentes en el conjunto del universo, reflexión que, por cierto, es de orden cognitivo y que, bueno, comprende la idea de lo procesual, no solamente de lo objetual. Hablamos del objeto de estudio, pero también es el proceso de estudio, que está de manera incesante en transformación, es decir, hay una correlación también con las modificaciones dialécticas que se hacen a nivel del mismo proceso, ya sean internas o externas. Una condición también una condición, bueno, aquí lo puse como participio, pero es una condicionación por la madurez del proceso que trata de comprender en una coyuntura histórica, que es el proceso envolvente del materialismo dialéctico, que envuelve también el propio pensamiento y lo sitúa en unas coordenadas determinadas, a partir de las cuales el científico o el lógico ejercen la materia de su conocimiento y, bueno, las partes que constituyen esa confirmación.
Y bueno, por todo ello se va a entender que la lógica es la lógica aplicada a los programas de investigación, y específicamente las incorporaciones de la experimentación científica que constituyen el movimiento de la lógica misma. Y bueno, como parte de las operaciones del pensamiento encontramos la abstracción, que aquí entre paréntesis lo señala como una suerte de ejercicio de aislamiento y distensión. Bueno, distensión en cuanto a propiedad dialéctica, pero también de manifestación de una propiedad respecto a otras, y que consiste en considerar un proceso desde un punto de vista único, prescindiendo de todas las demás propiedades de su existencia. A esto nosotros nos referimos con la lógica o los límites propios de la lógica formal. ¿Por qué? Porque la lógica formal es la que estudia las modalidades del pensamiento correcto, pero no basta con situar a la lógica en el nivel de la lógica formal. La lógica se ocupa básicamente de los procesos dialécticos, y esto es el aporte del libro, ¿no? Sin perder de vista el fundamento dialéctico, podemos operar, ahora sí a posteriori, con los procedimientos de cálculo o abstracción propios de la lógica formal. Por tanto, el conocimiento de las operaciones que se ejecutan con las formas racionales a que son reducidos los objetos, es decir, las formas estables y las relaciones entre los objetos, provienen de esta correlación entre ejercicios de abstracción o de aislar determinados objetos o procesos con respecto a una dialéctica envolvente. Y bueno, parte de estas operaciones cognitivas destacan los conceptos, las ideas de conceptos, las de juicios y las de inferencias. Nosotros nos ocuparemos en esta sesión básicamente de los juicios y dejaremos para otra ocasión lo que tiene que ver con teoría de los conceptos, inferencias y por supuesto las tipologías que nos ofrecen de inferencia deductiva, transductiva e inductiva. Y bueno, con ello también me refiero a los elementos del método científico y de las teorías de la predicción, que parten de la base de la formulación de una hipótesis confirmatoria. Y bueno, nos dice Eli de Gortari, el pensar correctamente no conduce a resultados verdaderos, sino solamente a resultados posibles, tanto para el lógico como para el científico. Y esto refleja el propio movimiento, el desenvolvimiento de los programas de investigación. No conduce a un resultado fijo, sino lo que llamamos el resultado científico confirmatorio es una posibilidad en estado de negación latente. Y bueno, el razonamiento formalmente correcto pues debe ser sometido así a la prueba del experimento, de la comprobación, de la reputación, el contraste conforme a los hechos concretos que lo preceden. Adelante. Okay. Bueno, por tanto, llegamos a lo que es la lógica dialéctica. Básicamente la lógica dialéctica es esto, estudiar el conocimiento científico en su integridad, en su desarrollo evolutivo y en el desenvolvimiento del pensamiento, que se ocupa en parte también del razonamiento formal, desprovisto de la actividad reflexiva, es decir, del entendimiento dialéctico, que se vuelve ambiguo e incierto. Y bueno, esto lo pongo en negritas porque también lo destaca Eli de Guattari. Si nada más nos ocupamos con aspectos meramente formales de cálculos y abstracciones, no, sin perder de vista el proceso concreto, dialéctico y transformacional de los propios procesos, eh, pues sí, nada más trabajaríamos con este aspecto meramente ambiguo e incierto, que bueno, nos conduce a mitos. Y al revés, cuando nada más nos ocupásemos del entendimiento dialéctico y que no se conjugase con un razonamiento formal, un cálculo específico, un tipo de abstracción teorética que no emplea pues, resultados para su desarrollo, este se vuelve un aspecto dogmático. Aspecto en el que, por cierto, también el materialismo filosófico de Gustavo Bueno coincide. En el pensamiento dialéctico cambia pues los esquemas operativos aplicados, como decíamos, a las formas ya calculadas, abstractas, y por tanto la lógica formal, en este caso es la conclusión, es un caso solamente particular y limitado de la lógica dialéctica.
Por tanto, la reflexión lógica se da en el curso histórico del desarrollo de los programas científicos, que son eminentemente también dialécticos, porque están envueltos en la misma realidad objetiva, es decir, universal, y en la que cada descubrimiento científico ha permitido atender al comportamiento dialéctico del universo. Y bueno, aquí yo me pregunto si este descubrimiento científico que atiende al comportamiento dialéctico del universo no es acaso el objetivo, bueno, o a lo que se refiere el libertario como el objetivo esencial del científico y del lógico, es también en parte ir descubriendo, por supuesto, también en esta metodología del regresos progresos, averiguando las constituciones de la materia específica, pero teniendo siempre en mente qué es lo que constituye la materia general. Bueno, parece ser que Eli de Guattari va por el mismo sentido al apuntar a esto, ¿no? De que el científico también se debe ocupar de estos comportamientos dialécticos del universo, porque pues constituye el programa noseológico general, ¿no? De todos los cierres categoriales, el averiguar en la materia general. Bueno, tenemos también la idea de que la subjetividad y el mundo objetivo se encuentran gobernadas por las mismas leyes generales, que por cierto también se ocupa la lógica dialéctica. Por tanto, lo que llamamos subjetividad o objetividad queda también envuelto en, la, en los procedimientos de la lógica dialéctica, eh, que, bueno, emplea la formalidad y la formalidad lógica, las construcciones no son lógicas propias de la lógica, que referimos como abstracción y cálculo, y por supuesto la cuestión de las inferencias. Y bueno, la dialéctica concibe así el universo como procesos objetivos en desarrollo. Y bueno, este término de desarrollo referido al devenir y a la desaparición de la cualidad ya sea de un proceso o de una materia. Eh, entonces el desenvolvimiento continuo de lo desconocido a lo conocido, o de lo elemental a lo complejo, o de lo inferior a lo superior, y de las contradicciones y la unificación de opuestos, es básicamente el tópico de esta lógica dialéctica. Trabajar con posibilidades como lo hace el científico. Por tanto, la lógica dialéctica enseña que no existe ninguna verdad abstracta, ya que la verdad siempre es concreta. Es una conjugación de determinaciones. Y en este caso, la verdad concreta es unidad de múltiples elementos en contradicción. Y, y por tanto, esta exige estudiar y comprender al sujeto operatorio, el objeto, el proceso, en todos sus aspectos y en todas sus conexiones. Es decir, en el traspaso de la conversión de cualidad a cantidad o de cuantitatividad que genera la cualidad de un proceso en específico. Bueno, en los segmentos que Kelly de Guattari nos presenta ya en el segundo capítulo, que es, bueno, al final del segundo, estructura del conocimiento, que es referido a esto, a la existencia objetiva, objetividad del conocimiento, y ya propiamente entrando a lo que son las leyes dialécticas. La siguiente. Bueno, la totalidad concreta, por tanto, es o se va a entender como la elaboración conceptual del contenido aprehendido en la percepción objetiva y en la representación racional. Esta totalidad concreta, que es un lema en el materialismo filosófico, es un producto pensante que comprende al mundo por medio del conocimiento científico. Y como producto pensante que está también dentro del mundo, pues sufre modificaciones, ¿no? Y es parte también de un objeto o de un proceso que es estudiado. Y bueno, esto nos lleva también a hablar de la lógica propia de la ciencia, que en este caso el líder Guattari va a entender como la dialéctica científica. La dialéctica científica se va a ocupar de examinar el movimiento y el cambio del contenido, constituyendo un procedimiento analítico para cada totalidad concreta. Y es un procedimiento también sintético que conduce a la totalidad del cambio y del movimiento al descubrir las leyes de su evolución.
en esta codeterminación que también señalábamos, ¿no?, entre práctica y postulación teórica y confirmación a partir de la experimentación, pero ahora vista en contradicción a un proceso anterior y uno que, a un proceso anterior que en su constitución interna genera su contradicción y provoca otro, ¿no? O bien en la interacción con otros procesos dados en los descubrimientos científicos de otros cierres museológicos, por ejemplo, la química, la biología, etc. Y bueno, como parte de la lógica científica, tenemos las hipótesis o la postulación de hipótesis y consecuencias concretas, que son básicamente las relaciones de condicionante a condicionado. Una hipótesis se va a entender así, solamente en relación al efecto que genera y el efecto que es confirmado por la experimentación. Si es confirmado, entonces la hipótesis es verdadera y deja de ser una hipótesis operativa para transformarse en una teoría. Una teoría que en su seno conlleva también la contradicción, es decir, la posibilidad del desenvolvimiento científico, que es básicamente lo que se lleva a cabo en el cierre gnoseológico de la física. Las hipótesis también transformadas en teorías expresan relaciones de cumplimiento universal y necesario. Bueno, esto es importante señalarlo, ¿no? Las hipótesis representan las posibles conexiones entre los hechos conocidos y su cimiento, que está constituido por conocimientos ya comprobados y asentados en las manifestaciones de la existencia objetiva. Como señalábamos, pues es básicamente la correlación entre racionalidad y objetividad, donde objetividad codetermina la racionalidad, pero a su vez la racionalidad confirmada por las experimentaciones científicas y llevadas a la práctica modifica, y esto lo señala el libertario, modifica la cualidad objetiva concreta o existente del mundo, que es el ejemplo más vivo es la tecnología, ¿no? A partir de las revoluciones industriales se ha modificado mucho el paisaje o el ecoentorno del ser humano. Y bueno, con ello hay un eje principal que es la universalidad de este desenvolvimiento dialéctico. La universalidad que constituye el contraste de opuestos generados a nivel cualitativo de un proceso en su constitución. Bueno, la existencia objetiva también del universo con respecto a la cognoscibilidad que pueda tener el ser humano respecto a esa existencia objetiva llamada universal. Lo que queda, dice el Guattari, en posibilidad es básicamente la universalidad de estas hipótesis, pero la existencia objetiva, ya sea de un objeto, de un proceso del que se ocupó una teoría o una hipótesis, desde la antigüedad, pues permanece, ¿no? Y bueno, es básicamente el desenvolvimiento de la universalidad, ya sea a nivel de lo cognoscitivo como de lo existente. Y por último, la objetividad de la existencia, que es la fuente, que es la fuente de la objetividad del conocimiento. Siguiente. Y bueno, todo ello nos lleva al capítulo de las leyes de la lógica dialéctica, porque esa es la esencial, ¿no? La ley de la contradicción en los objetos existentes, y entre ellos es el fundamento primordial de esta lógica científica, completando un poco lo último, ¿no? De la objetividad misma. Es decir, la existencia se manifiesta en aspectos contradictorios que se excluyen mutuamente, y cada proceso concreto es una unidad de elementos contrapuestos. Eh, por lo tanto, vemos también la redefinición que da Elie de Guattari de lo que es objetividad científica. Dice, cuando se acusa la existencia de un elemento determinado, entonces ocurre que el correspondiente elemento contrario está ocupando una posición secundaria y menos manifiesta. Y esto es importante en el desenvolvimiento de cualquier operación cognitiva o de la realidad concreta. Bueno, citando aquí a Elie de Guattari a Mao Tse-tung en sus estudios filosóficos, señala que, y estas son las ideas de Mao, la contradicción interna es la causa básica del desenvolvimiento de un objeto.
mientras que sus interconexiones y la interacción mutua con otros objetos en oposición constituyen las causas secundarias de dicho desenvolvimiento. Entonces, las causas externas son la condición de un cambio, en tanto que las causas internas forman las bases del cambio. De este modo, las contradicciones externas se hacen operantes a través de las contradicciones internas y se manifiestan en la manera como condicionan a estas últimas. Teniendo en cuenta esta idea de las causas externas como condición de cambio y la posibilidad de que las causas internas formen las bases del cambio, bueno, el de Cortari señala que las diferencias ahora sí, entre los conceptos deben ser consideradas como el reflejo de las contradicciones objetivas, es decir, el movimiento entre opuestos impulsando el desarrollo del pensamiento y resolviendo los problemas que surgen del propio pensamiento. Por tanto, cada forma de movimiento contiene dentro de sí su propia contradicción particular, que es interna, que es la base o el fundamento, y que no está libre de las contradicciones externas, pero que en sí conforma esa cualidad particular que lo distingue de los otros objetos. Eh, lo que nos va a llevar también a la cuestión de la ley de la cantidad y cualidad y las fases de transformación que conlleva. Y bueno, cada una de las fases de ese desenvolvimiento es cualitativamente diferente. Eh, y bueno, ello nos lleva a la pluralidad de las contradicciones. Antes de abordar esta cuestión de los cambios cuantitativos y cualitativos de la materia o el proceso, Elie Guattari destaca esto, ¿no? Yo le puse pluralidad de las contradicciones porque también aquí hay un análogo con la propuesta de la Simploqué, del materialismo filosófico. Nos dice Elie Guattari, el proceso completo implica la transformación dialéctica del proceso. Por tanto, la resolución o la confirmación de una experimentación ya a nivel cognitivo también es esto, ¿no? La transformación dialéctica del mismo proceso a nivel interno que conlleva su negación. Eh, y por tanto, también hay una contradicción fundamental eh, en el procedimiento, en los procedimientos gnosiológicos como en la realidad concreta. Y esta pluralidad de contradicciones que son disímiles, no iguales, en ningún proceso, en ningún objeto, materialmente hablando, pues también conllevan aspectos ancilares con respecto a uno u otro, como señalábamos, y una contradicción interna que es el motor de esta transformación. Y por último, la resolución y surgimiento de nuevas contradicciones, que es la presencia, yo señalo, de la aceleración de la materia o del proceso, que es la hibris, ¿no? de esta materia o del mismo proceso, y que está correlacionado a su propia resolución o bien a su mitigación. Estas posibilidades que genera la misma pluralidad de las contradicciones de la materia o de la materia proceso. Eh, Ahora sí, en la que sigue. Ya. Lo que en un caso es universalidad, pues se convierte en particularidad y viceversa. La relación entre la universalidad de la contradicción y la particularidad de la contradicción, nos dice el de Guattari, es la conexión entre este carácter común y el carácter individual de las contradicciones. Y bueno, aquí el carácter común es básicamente la contradicción en todos los procesos que se manifiestan en el desenvolvimiento de los procesos. ¿No? Un poco la idea del materialismo filosófico, materia general y materias específicas, pero vistas en su pluralidad, simple que están en contradicción y que son disímiles. Este desenvolvimiento de los procesos que son finitos y que están contenidos en los caracteres individuales como una condición ontológica del carácter común y por tanto en una codeterminación otra vez de universalidad de la contradicción que se expresa en una especie lógica, en una particularidad concreta que es también contradictoria, pero que está reflejando ese carácter común. La particularidad de la contradicción se manifiesta en sus características individuales relativas, que son condicionales, transitorias, por este carácter contradictorio, y donde la determinación o la noción de determinación se va a entender como contradicción en desarrollo. Una determinación no es una resolución definitiva.
La determinación del proceso es la solución a la indiferenciación absoluta, es decir, a la abstracción, que es básicamente una pugna entre esta última, entre la abstracción y la existencia, que es lo que permite el conocimiento y es la paradoja, el conocimiento mismo, ¿no? La cualidad es la existencia determinada, por tanto, como manera de existir. La que sigue. Por tanto, la existencia de un proceso se determina distinguiendo negativamente las cualidades que le son ajenas, identificándolo con otros procesos en la coincidencia de una cualidad que le son, que le es propia ya a este objeto o este proceso. Y por tanto, esta determinación como posibilidad, como negación de negación, que se expresa a nivel cualitativo, pues también se va a expresar a nivel cuantitativo. Y bueno, en la expresión cuantitativa, nos dice el Guattari, provoca una división relativa a los procesos, es decir, una clase determinada con mayor precisión y una clase positiva que incluye el proceso determinado cualitativo y cuantitativamente y una negativa que es formada por todos los elementos de la clase negativa anterior y las restantes de la clase positiva. La que sí, por favor. Gracias. Entonces, las determinaciones cualitativas y cuantitativas van a ser básicamente así, una espiral que nos muestra la pluralidad de las contradicciones. Yo lo puse en una cónica. Ajá, básicamente por lo que nos señala el debatario aquí, ¿no? Que es que se dan dos procesos de diáresis o de división, ya sea cualitativo o cuantitativo, sin, la que corresponde a lo cualitativo sin alteración de sus componentes y que refleja la cualidad como síntesis de la continuidad, y la diáresis cuantitativa que descompone en unidades cualitativas o en partes, menos discretas, las cantidades que constituyen esa unidad, es decir, la cantidad aquí es la unidad de la discontinuidad. Y bueno, coincide con la parte analítica, que ya se llamamos, y la parte sintética. La continuidad, así, es el curso de cambios continuos de los momentos discontinuos, reunidos en estrecha unidad. Y la discreción, por tanto, consiste en la separación relativa de los elementos continuos del desarrollo del proceso. Y los procesos phi del universo se encuentran sujetos a una agregación y una sustracción continuas respecto a la magnitud de cada una de sus cualidades, que son las operaciones, ¿no? de restar y sumar, eminentemente cuantitativas, aplicadas a la cualidad, ¿no? En este caso a la cualidad en contradicción. Por tanto, la permanencia de una cualidad solo existe dentro de ciertos límites de su variación cuantitativa y es relativo a ellos. Cuando la cantidad crece o decrece hasta alcanzar uno de los límites, entonces se produce un cambio en la cualidad. Y al ser traspasado el límite correspondiente, desaparece una cualidad determinada y el proceso adquiere una cualidad distinta. Es lo que denomina él como variación cuantitativa, que se transforma en un cambio cualitativo. Y bueno, que se puede expresar a nivel concreto en los cambios de lo que es una vieja cualidad con respecto a una nueva cualidad que entra en contradicción y que genera, esta nueva cualidad va a generar otra y así. Por eso lo ponía como en espiral y en con. El producto de la transformación cualitativa de la cantidad vuelve a quedar sujeto así a la permanencia relativa de sus propiedades y al cambio debido a su variación cuantitativa. Por tanto, se va a hablar de fronteras inferiores y superiores, que ya veremos ahorita en el segmento, bueno, en el gráfico que nos presenta Eli de Gortari. Dentro del intervalo cualitativo, es básicamente un proceso que puede recorrer un tramo de varios intervalos en un sentido para regresar después un tramo menor y luego avanzar de nuevo varios intervalos solo para retroceder más adelante. Y que se aplica, esta misma ley se aplica tanto para la materia como para el proceso. Cuando un proceso traspasa un límite superior en su crecimiento cuantitativo, este punto crítico tendrá un valor más elevado que el valor que es necesario alcanzar para producir la transformación inversa. Y bueno, aquí se va a hablar de esto, de esta cuestión de las variables discretas y continuas en el segmento. Pesa más el hecho de que sean variables continuas en el desenvolvimiento de la transformación contradictoria del proceso de la materia. Y bueno, el límite
que se va a entender como aquí en el segmento que nos va a presentar, entre dos intervalos que tienen un valor más bajo en cuanto al límite inferior y un valor más alto en cuanto al límite superior. Es decir, una misma frontera tiene dos valores diferentes respecto a los intervalos sucesivos que divide y conecta. Ajá, que es esto. Los segmentos A, B, C y D, que tienen estos límites señalados como X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2, pero que pues involucran estas unidades complejas, ¿no? De A, B, y en donde A, B está conectado, o B, C está conectado, y los movimientos dialécticos de la materia y de los procesos no van en forma lineal, por eso lo mostraba como en espiral cónica, porque lo que quiere señalar el Guattari es que se pueden dar tanto un decrecimiento como un crecimiento. Teniendo en cuenta la pluralidad de la conformación de la materia y de los propios procesos, también lo que señalamos como la desigualdad en el desarrollo, desenvolvimiento de esos procesos y de la constitución dialéctica de esa propia materia, pues no se puede señalar tampoco que se presenten en los mismos lapsos temporales que otro proceso o otra materia, ¿no? Por tanto, los límites entre los intervalos están constituidos por un cierto intervalo y no por un solo punto. Así, una misma cantidad le corresponden dos cualidades diferentes según el sentido en el cual venga ocurriendo la variación cuantitativa y las condiciones de la variación. Por ello, los intervalos de permanencia de la cantidad se encuentran conectados por intervalos de coincidencia entre dos cantidades distintas. Y básicamente así es como opera también la transformación, la correlación entre, entre el aspecto cuantitativo y cualitativo de la materia proceso, pero también la propia transformación de una a otra, ¿no? De un estado cualitativo a cuantitativo o viceversa, de lo cuantitativo a lo cualitativo. Y bueno, yo señalaba que tiene más peso la cuestión de las variables continuas en cuanto se refiere a los cambios de una materia, un proceso de nivel de lo que pasa de lo cuantitativo a lo cualitativo. Pero al revés, tendría más peso lo que señala el de Guattari como lo discreto, ¿no? Tanto la transformación de la cualidad debida a la variación continua de la cantidad corresponde recíprocamente a la conversión discontinua de la cantidad. Y bueno, esta es causada por la variación gradual de la cualidad en su codeterminación. Los límites así entre los intervalos de variación continua, ya sea de cualidad o de cantidad, se desplazan dentro de un intervalo en el cual se acusa la discontinuidad para unir dos intervalos de continuidad. En la siguiente, por favor. Así la continuidad se mantiene dentro de intervalos discretos y la discontinuidad se manifiesta en una serie de elementos continuos, como señalábamos, ¿no? Y para uno corresponde, en el caso de la transformación bueno, lo que se refiere como la continuidad que se mantiene dentro de estos intervalos discretos, como la transformación de lo cualitativo a lo cuantitativo. En cambio, en la discontinuidad sí hay una transformación cuantitativa a lo cualitativo, que es cuando por lo general el materialismo en su versión más ortodoxa se refiere a los cambios bruscos, y que por cierto es el término que usa Elie de Guattari, cambios bruscos del movimiento, del desplazamiento de la cualidad. Tanto la cantidad se acumula en un proceso o se transfiere a otros procesos de un modo continuo para dar lugar a la transformación de la cualidad determinada por esa cantidad. Así, en cada uno de los tramos de un intervalo continuo se tiene el caso de que el proceso posee una cualidad y a la vez su contrario, dependiendo del sentido y de las condiciones en que se efectúe esta variación, que es básicamente la transformación recíproca entre cantidad y cualidad, que existe, y donde existe ya la interpretación de los opuestos contradictorios. Así nos lleva a la interpretación de los opuestos, que es básicamente la discordancia la que engendra las cosas. Y bueno, el de Guattari también afirma esto, ¿no? Que las propias cosas son discordantes en sí mismas.
Todo proceso encierra en sí contradicciones internas, las cuales representan la unidad de los elementos opuestos que constituyen al proceso. Unidad en movimiento, que es, citando a Engels en Dialéctica de la Naturaleza, la interconexión de los opuestos que existe en su separación y su unidad que solo puede existir en su oposición. Y bueno, los opuestos se transforman así en sus contradictorios, que es la transferencia a la posición antagónica. Eh, y retomando lo anterior, ¿no? De que hay límites fijos en superiores e inferiores, hay momentos en los que una cualidad es subordinada a una cualidad principal, una cualidad superior a una inferior, etcétera. Bueno, en el movimiento dialéctico se nos muestra esta transferencia de la posición antagónica, ya sea a nivel concreto o también a nivel cognoscitivo. Así, cada proceso como unidad constituida por opuestos acaba por producir una nueva unidad formada por contrarios. Y del primer proceso surge un nuevo proceso, así. Aquí yo pregunto si acaso estos desenvolvimientos y estas rupturas de la cualidad-cantidad son acumulativas, es decir, históricas, porque están envueltas, de hecho lo coloqué bueno, ¿no? Porque están envueltas también en coordenadas específicas, ya sea a nivel cognoscitivo, donde se produce la experimentación científica, o ya bien a nivel de la realidad concreta, ¿no? En coordenadas físicas, químicas, específicas que codeterminan también esa concreción, ¿no? Y bueno, por tanto, podrían ser acumulativas o bien tienden a la extinción, como señala Elie de Gortari. Bueno, dentro de estos procedimientos nociológicos de leyes dialécticas y también de la constitución misma de la naturaleza como dialéctica, se encuentra una ley universal que es la ley de la negación de la negación o negatividad concreta absoluta, posterior a un momento de negación de lo abstracto, como diría Hegel. Bueno, aquí Elie de Gortari lo entiende como el progreso propio del pensamiento científico. Nos dice tanto en la existencia como en el pensamiento de la existencia, la negación creadora, puesto que eso es lo que constituye la negación, la causa y la razón del movimiento, pero además también su expresión viva. Retomando un poco el término de Spinoza, ¿no? De omnis determinatio ex negatio, es la cancelación de la misma negación, pero también a su vez la determinación, decíamos, ¿no? El procedimiento dialéctico de determinación de una negación superior que va a generar otra más, o bien el desplazamiento antagónico de una con respecto a otra a nivel externo, pero a nivel interno va a generar otro tipo de negación, ¿no? En la que sigue. Bueno, con esto termina la sección que se refiere a las leyes dialécticas y bueno, también para dar cierre a esta sesión, como señalaba al principio, nos iremos un poco por las 16 tipologías que plantea Elie de Guattari en su teoría del juicio, solamente para tener en cuenta ya en el marco de lo que se explicó como la operación de las leyes dialécticas y las estructuras del conocimiento, ¿no? Bueno, aquí la teoría del juicio nos da definiciones recuperadas de lo que ya se planteó en los 3 primeros capítulos. Él entiende que el juicio es la forma del pensamiento en que se establece la relación determinante por medio de la función judicativa, que básicamente el juicio se ocupa de esta función judicativa. La relación judicativa implica que los juicios se identifiquen cuantitativamente. Y por función se va a entender la reciprocidad de la conexión establecida entre sus términos, entre sus términos o magnitudes, y que involucra, por supuesto, un devenir dialéctico del conocimiento en el mismo juicio. Por tanto, el juicio es sometido a la prueba del experimento, y cuando es sometido a prueba del experimento se eleva al rango de una expresión objetiva. Se habla, por supuesto, de dos cuestiones interesantes en teoría del juicio. La primera, que es eminentemente formal, que es la cuantificación del sujeto, ya viene desde la antigüedad, desde Aristóteles en el órgano, cuando él identificaba juicios particulares, universales y singulares. Y bueno, aquí también la cuantificación del predicado, que es lo que introduce Elie de Guattari como elemento
nuevo a las cuantificaciones propias de la teoría del juicio y que retoma de estos autores, de Pluquet y Hamilton en Principia de Substantis et Phenomenis y en el New Analytic of Logical Forms. La extensión del concepto es, por tanto, cuantificable a nivel tanto del sujeto como del predicado y resulta equivalente en la comparación. Es decir, la intensidad es una magnitud que no se puede cuantificar con exactitud. Y cuando no se puede identificar con exactitud, se refiere el Gortari básicamente a la conexión de desigualdad que existe. Y también una teoría del juicio tiene en cuenta las variables independientes y dependientes, si constituyen un aspecto simétrico o asimétrico, y por simétrico en cuanto a inversión de la conexión funcional judicativa, y en cambio, si es asimétrico en cuanto a la mutua determinación de sus términos. Es decir, si uno es, como señalábamos en el caso de la constitución segmental o transformación, desenvolvimiento de la cualidad a cuantidad o un aspecto cuantitativo y de lo cuantitativo a lo cualitativo, bueno, habrá, igual que en otros cierres nociológicos, una delimitación finita que correspondería aquí, en este caso, a uno mayor, uno menor, bien a un predicado principal o a uno subordinado, o en este caso al sujeto y al predicado. Y bueno, los términos del juicio que son simultáneamente determinados y determinantes. Que esto es importante porque cada uno de ellos es a la vez sujeto y predicado, no como en la visión meramente formal de la lógica, donde ya están dados como sujeto y predicado, ¿no? Aquí no, nos dice el Gortari que no son propiamente o no pueden identificarse dada la operación dialéctica como propiamente sujetos o predicados, ¿no? Porque están en una relación antagónica. Quizás no con respecto a la forma proposicional, sino con otro tipo de formas externas, ¿no? Pero ello no implica que no tenga una contradicción. Y bueno, así los términos del juicio son eminentemente relativos, pero a la vez situados, es decir, coordinados y desiguales, y dadas estas variables independientes y dependientes, dada la simetría y la asimetría en un espacio-tiempo pues muy particular. Por tanto, el juicio, bueno, se va a expresar básicamente así, nos dice el de Gortarino como una X igual a Y, que es en la teoría de la lógica dialéctica una X que equivale a una no X. La no X es básicamente la Y. Entonces el juicio se va a ocupar básicamente de la diferenciación de la diferenciación expresada de un sujeto predicado, que es evidentemente desigual, pero que va a codeterminar cuantitativamente a la cualidad que está enjuiciando, dada la función judicativa. Esta función judicativa es una identificación también de lo diferente. Y por tanto, la conclusión es que en la teoría del juicio, a nivel dialéctico, el juicio siempre se va a ocupar de lo diferente. La simple enunciación de la identidad, por ejemplo, o de una tautología, como se entiende en lógica formal, carece, por tanto, de un carácter determinante y no es un juicio. Como tal, el juicio debe ser una determinación sintética, ¿no? Por tanto, hay 16 formas del juicio, y bueno, con eso vamos a terminar, básicamente señalando esta tipología que él propone, saliéndose un poco de la tipología clásica que está dividida en 4. Y bueno, aquí nos señala una prófasis, que es la consideración del elemento de un término en su integridad, tanto en su coincidencia con el otro término como en su falta de coincidencia con este. Una prófasis inversa, que se considera un elemento del otro término en su integridad, ya sea que coincida o no con el primer término. Una antífasis, que es la consideración del elemento del opuesto a un término en su conjugación y en su falta de conexión con el otro término. La conjugación, que es la coincidencia parcial entre ambos términos. La discordancia, que es la conexión particular entre un término y el opuesto del otro término. La discordancia inversa, que es la conexión particular entre el segundo término y el opuesto al primero.
la heterófasis, que es la coincidencia parcial entre los opuestos de ambos términos, la inclusión, que es la consideración de ambos términos en su totalidad y en su coincidencia, la implicación, que considera el segundo término y al contrario del primero en su totalidad y en su conjugación, la implicación inversa, que toma el primer término y el opuesto del segundo en su totalidad y en su conjugación, la incompatibilidad, que toma los opuestos de ambos términos en su totalidad y en su coincidencia, la reciprocidad, que considera la coincidencia completa entre la totalidad de un término y la totalidad del otro término, y la exclusión, que considera la falta completa de coincidencia entre la totalidad de un término y la totalidad del otro. Ahí faltan otras más, las últimas. Que es la pantáfasis, que cumple las 4 relaciones posibles entre los dos términos y sus dos opuestos, y por supuesto la enantiosis, que es la última, donde no se cumple ninguna de las 4 relaciones binarias posibles, y su función es análoga al cero, y no incluye, por supuesto, enlace alguno. Esta tipología de 16 juicios también debe verse en el marco de lo que está proponiendo ya casi al final, que es la conjunción con el aspecto formal o clásico de la lógica, porque los singulares, bueno, en la división tradicional de la lógica de 4, singular, particular, universal, universal, indefinido y definido, Elie de Guattari va a agrupar esta tipología de 16. En el caso de los singulares, corresponderían básicamente a la prófasis, prófasis inversa, antífasis y antífasis inversa. Los particulares a la conjunción, la discordancia inversa y la heterófasis. A los universales indefinidos como inclusión, implicación, implicación inversa e incompatibilidad. Y a los universales definidos como reciprocidad, exclusión, pantáfasis y enantiosis. Y de este modo conjuga, digamos, la visión formal con esta propuesta de la lógica dialéctica que además también se retoma de Boole, de la propuesta de Boole. Y bueno, yo con esos aspectos cerraría. Digamos también para tener un bosquejo pues inicial y saber de qué va a tratar todo el libro de Introducción a la Lógica Dialéctica, cuál es la propuesta o la importancia también de Elie de Guattari, no solamente a nivel de la producción lógica en español, sino, como decíamos, a nivel mundial, y también rescatar la figura de él, ¿no? Y este libro que ya casi no se trabaja porque se ha excluido de las facultades, se ha trabajado más con lógica formal o metalógica y no tanto con el aspecto dialéctico, que es básicamente el esencial, ¿no? Porque si no hay concreción, no puede haber pues abstracción. Y bueno, yo hasta ahí lo cierre. Gracias. Pues, muchas gracias, Sí. Uri. Entonces podemos pasar a la parte de preguntas y comentarios. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Sí, yo solamente como comentario me parece interesante la propuesta de la lógica dialéctica de Elie de Guattari. Me parece que funge en él ya un principio que se encuentra ya tocado por Heráclito, ¿no? A partir de la comprensión y la superación, o tal vez el matiz respecto a la contradicción y la contraposición del límite y el no límite respecto al posicionamiento de Anaximandro, después que posibilita la disolución del cosmos, ¿no? Y en Heráclito se observa precisamente la contradicción como la consistencia ontológica que posibilita las discontinuidades y continuidades de esta articulación, de este olema, ¿no? De esta totalidad que permite la regulación y el ordenamiento de los bremas, ¿no? de las partes. Y lo interesante en Elie de Guattari es que retoma y comprende el papel de la contraposición y la contradicción, pero lo subsume, lo formaliza y lo articula con contenido y alteración de significado respecto a diferentes campos nociológicos, ¿no? Que no son meras intuiciones, sino que tienen un grado de correlación y codeterminación, dado que Elie de Guattari pues, parte en primera instancia, ¿no? de estas áreas. Entonces,
es muy sugerente porque podría objetivarse o reflexionarse o intuirse o apercibirse conceptualmente la contradicción, pero lo interesante también en Lady Gortari es que lo va codeterminando con estos campos nociológicos, ¿no? Y eso es lo que va posibilitando también observar cómo la contradicción tiene un ordenamiento ontológico, un constitutivo ontológico que posibilita, dado el elemento realista de su pensamiento, posibilita la formalización lógica de este devenir, de este movimiento, de la pluralidad ontológica del mundo. Y bueno, es muy interesante porque hoy en día parece que o podríamos tender a la ambigüedad teórica, conceptual, etcétera, etcétera, o posibilitar o expresar formalizaciones que poco o nada tienen que ver con problemas temporales o problemas de actualización del mundo o problemas nociológicos, sino meras recursividades tautológicas que no responden o no expresan una saturación de sentido, una saturación de significado o campos semánticos dentro de operaciones y metodologías y técnicas ya bien establecidas por estos campos, ¿no? de conocimiento. Y bueno, sería eso. Y pues muchas gracias, Uri, por tu exposición.